¿Chile es un país antifútbol? La primera respuesta que se nos viene a todos a la cabeza vendría siendo que sí, más a raíz de los últimos acontecimientos relacionados con la Supercopa, pero la realidad es que las relaciones entre las autoridades de gobierno y la actual ANFP concitan una grieta desconocida hasta ahora en nuestro balompié. Les presentamos los antecedentes. ¡Toda la semana apoyando para eso! ¡Devuélvame las 4 lucas, weón! Viene Cermetti. Antes de comenzar, te pido que te suscribas a este canal. Aquí hablamos solamente de fútbol chileno, no hablamos de escritorios ni de cosas foráneas, no. Solo de fútbol chileno. Así que suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para cuando haya un estreno de un capítulo o de un en vivo que hagamos de vez en cuando. Y síganos también en TikTok, donde subimos cada día nueva información para que ustedes estén lo más dateados posible del fútbol chileno. Sin más ni más, empecemos. No es para nadie un misterio que el primer factor que separa hoy por hoy a la autoridad que rige nuestro país al mando del presidente Gabriel Boric y al fútbol chileno del lado de Pablo Milat tiene relación con el aspecto político. Y aquí, más que entrar en detalles, es una cosa de exponer algo lógico, que tiene relación con que Pablo Milat pertenece al partido político Evópoli de la centro derecha de nuestro país, y donde incluso, si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, el presidente del momento, Sebastián Piñera, lo nominó como intendente de la región del Maule, puesto al cual renunció para hacerse cargo del fútbol chileno cuando el Consejo de Presidentes le hizo un golpe de Estado a Sebastián Moreno para poner precisamente al curicano al mando de nuestro balompié. Ya por ahí uno puede ir viendo la primera y marcada diferencia. Una que es muy potente, tiene relación con lo que dijo en su momento Danilo Díaz, periodista de Radio ADN, expresidente del Círculo de Periodistas Deportivos de nuestro país, que luego de que Chile perdiera ante Bolivia por 2-1 en las eliminatorias últimas rumbo al Mundial 2026, se despachó esta frase que queremos compartir con ustedes de Pablo Milat, sobre Pablo Milat y su relación con el gobierno. El directorio de la NFP es tan de derecha, es tan de derecha. A ver, ¿esta es la variable política? No, pero es que son cosas... Claro, es que ellos dicen que no quieren tener relación con el gobierno. Y este es un gobierno de izquierda y le queda más de un año de gobierno. Tú tienes que tener alguien que te vincule con el Ministerio del Interior. No es que tengas que tener, es que esa interlocución siempre tiene que estar ocurriendo. Entonces llegan si y contratan. Gestionas y diriges el fútbol chileno, tienes que interlocutar con todos los actores que lógico. Y el año básica. Y el año pasado, por ejemplo, este año, contratan a Álvaro Belolio, que le había dado, pero como bombo en fiesta al gobierno, para resolver el problema entre otros de Cabral como un interlocutor. No le contestaban el teléfono, lógico. Entonces, no sé, ¿cómo no va a haber algún personero, alguien de centro izquierda, algún ex integrante de la Concertación que sea del fútbol, que le digan, ¿sabes qué? Por último te vamos a tener un sueldo, pero tú llamas... integrante del Tribunal de Honor, dices tú? Alguien, ¿sabes qué? Tú llama a Carolina Toá, pero que te escuche. Porque, ¿cuál es la señal? Vienen y funcionarios de segundo orden toman la determinación de suspender la Católica con Colo-Colo con la Católica. Porque no tienen ningún peso. En referencia al actuar de la actual jefa del plan de contingencia o plan de seguridad de los estadios, que es Pamela Venegas, periodista de profesión, que inició su carrera en Radio Cooperativa, luego pasó a Radio Bio Bio, y después se convirtió en jefa de prensa tanto de la selección chilena como de la Universidad Católica. Hincha, por supuesto, de esa institución que sorprendentemente en 2023
en 2023-2024 ya toma el cargo de encargada de Estadio Seguro y que fue la responsable de aquel 13 de septiembre, si recordarán ustedes, por la fecha 23 del torneo nacional, suspendió por falta de contingente policial el partido entre Colo-Colo y Universidad Católica, que terminó jugándose varias semanas después. Curiosamente, no pasó lo mismo cuando vino la Conmebol y programó el partido con River Plate un 17 de septiembre a las 9:30 de la noche. Allí, a total y plena disposición de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Allí es una muestra clara de la grieta que hay en en estos dos ámbitos, entre el poder político y el poder del fútbol. Pero sin duda es el capítulo que da inicio a esta grieta entre el gobierno y la NFP, tiene relación con lo que ocurrió el 1 de septiembre del 2023, cuando el Ministerio de Justicia instruye a la ANFP y por ende a los clubes a terminar definitivamente los contratos con las casas de apuestas por calificarlas de la siguiente manera, por actuar al margen de la ley. Nos llamó a dejar sin efecto estos contratos por considerar a estas casas de apuestas ilegales. Por lo tanto, muchos de los clubes tuvieron que sacar a estas instituciones de su camiseta, por ejemplo, aunque después, con el correr del tiempo, siguieron manteniéndose las casas de apuesta y todavía se mantienen en varias camisetas del fútbol profesional chileno, pero en ese momento, si ustedes recuerdan, septiembre de 2023, estaban auspiciando el torneo nacional. De hecho, el campeonato era el campeonato Betson del torneo nacional. Y también estaba, si no me equivoco, juegaenlinea.com, que era el de la primera B, que eran las dos principales categorías que tenían auspicio de casa de apuestas. Entonces, a partir de aquí, podemos ya marcar un quiebre, un quiebre entre el poder político, el gobierno, ministro de Justicia, el Ministerio del Interior, todos los organismos y el fútbol. Le hace Consejo de Presidentes y ANFP. Y una figura que claramente no genera consensos es la de Pablo Milat, presidente de la ANFP, del cual ya dijimos su pasado político, y que se lo han tenido que topar lamentablemente para el gobierno en eventos de importancia, como por ejemplo en el anuncio de la organización del Mundial Sub-20 que se va a llevar a cabo en nuestro país entre septiembre y octubre, una, una relación con tirantes que tienen ambas partes, pero que se vio reflejada, por ejemplo, en febrero del 2024, cuando hubo una cita cumbre en el Palacio de la Moneda, en donde Pablo Milad estuvo presente en la Casa de Gobierno, estuvo allí Pamela Venegas y estuvo el entonces subsecretario del Interior, que era Manuel Monsalve. Y todos sabemos finalmente qué pasó con Manuel Monsalve en su carrera política. Esta reunión ocurrió efectivamente el 20 de febrero del 2024 y tenía relación con un tema que hasta ahora los clubes no han querido implementar, que es el registro nacional de hincha. Esta idea de parte de las autoridades para poder tener identificados a quienes van recurrentemente a los estadios de fútbol, una idea que claramente no están de acuerdo, principalmente las barras bravas, en este caso la Garra Blanca y los de abajo, que son los principales focos de conflicto que hoy tienen las autoridades de seguridad en relación al deporte. Y a lo largo del año pasado, se vio quizás la mayor cantidad de atribuciones que se tomó la delegación presidencial o las delegaciones presidenciales, que a todo esto, las delegaciones presidenciales no se votan popularmente. Las delegaciones presidenciales son mandatadas directamente por Gabriel Boric, el presidente de la República, es decir,
Los delegados presidenciales son del mismo lado político que el presidente de la República y por lo tanto, al ser político y estar del lado de Boric, son contrarios a la ANFP. Entonces, al no existir como un intermediario entre los dos, los choques se producen. Y así fue, por ejemplo, que en muchas regiones del país se tuvo que jugar partidos sin hinchas visitantes. Por ejemplo, Deportes Iquique, ustedes recordarán, a comienzos del 2024 fue el primer equipo, apenas volvió a la máxima categoría, en definir que no iba a recibir a hinchas de Colo-Colo, de la U y de Católica en sus partidos. Y también hizo lo propio, por ejemplo, con Coquimbo Unido, que es otra de las barras más conflictivas que existe en el circuito con su agrupación Al Hueso Pirata. Después, otros clubes sí se han abierto a la posibilidad de poder recibir a los fanáticos de los equipos grandes meramente por un factor económico, incluso muchas veces entregando la localía para que se vea un estadio lleno y puedan tener mayores ganancias eh, con respecto a la taquilla. Pero la realidad indica que ya va a ser una tónica en los próximos años, que no haya público visitante en los estadios, incluso a nivel internacional. Recordemos que en la última Copa Libertadores, por disposición de nuestro gobierno, no pudieron venir hinchas de River al Estadio Monumental para el partido del 17 de septiembre, y vino la contramano en la vuelta en el Estadio Monumental de Núñez, en algo que, por ejemplo, en el fútbol argentino lleva más de 10 años el no recibir visitantes, salvo para partidos en cancha neutral y que se juegan, por ejemplo, por Copa Argentina o por otras definiciones coperas, como la Supercopa o el Trofeo de Campeones, etcétera. Pero insisto en este concepto, todavía existen muchas atribuciones que se toman y que son mandatadas, reitero, por Gabriel Boric, el presidente de la República, quien obviamente es quien ordena que los delegados presidenciales tengan esta atribución de dedito para arriba o dedito para abajo a los partidos de fútbol. Y mayoritariamente, oh qué curiosidad, salvo los eventos organizados por Conmebol, los eventos que organiza la ANFP siempre están en vilo. ¿Coincidencia? Creo que deja poco espacio para la duda. Pero la realidad actual es contundente y categórica. No existe una relación ni laboral ni cordial entre el fútbol chileno y las autoridades. De hecho, la última polémica más fresca fue que la NFP lanzó la programación de la primera fecha de la Copa Chile sin consultar a la mesa de programación, esta instancia en la que participa el gobierno a través del plan Estadio Seguro, la policía a través de Carabineros y la televisión con la dueña de los derechos, que es TNT Sports. Simplemente se los pasó por el aro y dijo, aquí mando yo, pateo la mesa y pongo la programación. ¿Y con qué se encontró? Era obvio que iba a pasar. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y obligaron a modificar los horarios. El tema es que muchos de esos horarios son en días laborales, en horarios muy complicados para que los hinchas puedan ir a los estadios. Y así se ve habitualmente en los partidos del fútbol profesional, que muchos de ellos no tienen público, principalmente equipos como Unión La Calera, equipos como Audax Italiano, pero hay equipos más populares que sí llevan público y que sea el horario que sea, van a estar allí. Prueba de ello, Colo-Colo y la Universidad de Chile, o en este caso la UI y Colo-Colo, en orden de los equipos que más público llevaron, no solamente de local, sino también de visita. ¿Cuál va a ser la tónica de esta temporada 2025 del fútbol chileno? Mientras Pablo Milad esté en el poder del fútbol chileno, es muy difícil que varíe esta situación. Ya, por ejemplo, hay una prueba clara del asunto.
La programación de los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana para los equipos chilenos se va a jugar en horario vespertino nocturno, sin objeción alguna de la delegación presidencial por el trabajo en tiempo y forma que realiza la Confederación Sudamericana de Fútbol, a diferencia de lo que hace la NFP. Para muchos, incluyendo periodistas, la única opción que queda por delante es la intervención de la ANFP o la cancelación de la personalidad jurídica de parte del Ministerio de Justicia para reformar el fútbol chileno. El problema es que quienes dicen que quieren cambiar el fútbol chileno y que están dentro del Consejo de Presidentes y de la ANFP no se dan cuenta que son el problema. Y cuando eso ocurre, lamentablemente, muy pocas cosas pueden pasar. A todo esto, un tema más. Se aprobaron las bases del Campeonato Nacional Femenino sin la consulta de las jugadoras del fútbol femenino, que pedían una cosa que a estas alturas ya parece que es de perogrullo, que es que la temporada se juegue en estadios y no en complejos deportivos, como ocurre actualmente en el fútbol femenino, que incluso la U ha debido jugar en su cancha central, en el complejo Leonel Sánchez, allí en el Centro Deportivo Azul, la Católica en San Carlos de Apoquín, en el complejo Raimundo Tupper, Palestino en la cancha número 2 del Estadio Municipal de La Cisterna. Recintos que no cuentan con las condiciones para que puedan ser transmitidos por televisión, en este caso a través del sistema de streaming pago Zapping TV. Pero además, un tema no menor y el cual va a generar polémica, porque este año, 2025, el 100% de las jugadoras tienen que estar con contrato, según la ley de profesionalización del fútbol femenino en la cual está el gobierno. Y eso es otro foco de conflicto, porque desde los clubes no ha habido voluntad de querer acatar esta norma, lo que puede traer un nuevo capítulo en esta grieta entre el gobierno y la ANFP. Suscríbanse a nuestro canal, dennos su like si están de acuerdo o no con lo que dijimos o quieren aportar también a nuestra causa. Déjenos ahí en la caja de comentarios lo que piensan y nosotros nos volveremos a encontrar, ojalá, en una próxima oportunidad para hablar de la canchita, para hablar de lo que nos gusta, de la Chilean Premier League. A todos y a todas, gracias por estar.